Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy, 3 de octubre, vamos a grabar un programa especial porque justamente ayer sábado, 2 de octubre, recordamos una vez más los acontecimientos violentos, fúnebres de lo que dejó ni más ni menos Díaz Ordaz, el mal recordado presidente, que claro, los priistas de Hueso Colorado en aquella ocasión le aplaudieron esa masacre que cometió. Ya lleva más de 50 años, algo así como 53 años, y todavía no se sabe a ciencia cierta cuántos muertos, cuántos mexicanos murieron en esta agresión violenta de uno de los presidentes que quedó marcado en la historia negra del PRI. La derecha de hoy le reclama al presidente López Obrador que en 3 años acabe con la violencia, y ahora fue a traer a un personaje franquista de allá de España para quejarse porque ahora sus pañuelitos de lágrimas de Felipe Calderón y de Marco Cortés, de estos priistas como Anaya, que se sienten ahora perseguidos políticos cuando no quieren reconocer, y no lo van a reconocer obviamente, que ellos son causantes de esta violencia que heredaron al gobierno actual. Ahora sí quieren que la violencia se acabe. Y los priistas, no me refiero a todos, por supuesto, no. Pero hoy en día quieren que se descubra ya quién fue o cómo sucedió el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, que es la continuación, que es un mal recuerdo que dejó un presidente, el último presidente emanado del PRI. Voy a hacer una breve semblanza de estas grandes represiones que mal recordamos que se llevaron a cabo desde el presidente Adolfo López Mateos, que bueno, fue un presidente que yo recuerde, un presidente pues muy bien aceptado en México, muy distinguido, muy pulcro, muy buen orador, hasta le llegaron a reconocerle como el embajador de México en el mundo, porque viajó mucho a tal grado que en lugar de decirle López Mateos, lo calificaron como López Paseos, y gobernó de 1958 a 1964. Dentro de las cosas que se le reconocen a López Mateos, pues está, por ejemplo, la creación de la CONASUPO, que fue unas tiendas que se denominó Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S.A., denominada CONASUPO, donde se vendían productos de buena calidad, y bueno, había tiendas en todo el país. Recordamos al licenciado López Mateos con esto, pero también otra cosa que le recordamos, el libro de texto gratuito. Pues muchos mexicanos le aplaudimos por esta gran obra de publicar y repartir el texto gratuito desde la primaria. Otro aspecto también que se le ha atribuido a López Mateos la devolución de el chamizal.
que estaba en propiedad de los gringos imperialistas. Claro, son tierras áridas, desiertos, pero de todos modos se le agradece, de los puntos que se le agradecen al licenciado López Mateos, es eso, que luchó porque se devolvieran esas tierras. Otro aspecto muy importante, que cuando nacionalizó la industria eléctrica en 1960, dejó una carta en la que advertía lo siguiente. Dice así textualmente, resumiendo: en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y la luz a los inversionistas extranjeros. Y remata diciendo: solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Para que tomen en cuenta los que se dicen ser priistas de hueso colorado. Pero también tiene sus puntos negros el licenciado. Por ejemplo, reprimieron a la Universidad de Puebla por considerarla que era una universidad comunista. Después en Guerrero, pero eso ya fue posteriormente. Y la derecha, como siempre, la derecha asustándose del fantasma del comunismo, no de ahora, desde los años, desde los gobiernos de Obregón, de Plutarco Elías Calles, con Lázaro Cárdenas, espantados con el fantasma del comunismo, y ellos salían a a gritar sus consignas en las calles de la ahora Ciudad de México: cristianismo sí, comunismo no. Estos personajes desconocen que en la historia de la humanidad hubo fíjense nada más, desde hace como 3000 años o más, comunidades allá, creo que en la Europa oriental, hubo comunidades que practicaban un comunismo primitivo, de tal manera que el comunismo antecedió al capitalismo, para aquellos que se dejan ir por la finta. Sin embargo, otra cosa también que hay que reconocerle también al presidente López Mateos, que hizo valer el principio de no intervención y la autodeterminación de los pueblos, que consiste en estos principios en la doctrina Estrada. Y resulta que en el año de 1961, los gringos imperialistas, porque recalco, yo no estoy en contra, nadie está en contra, por lo menos la gente de izquierda, no estamos en contra del pueblo norteamericano, estamos en contra de los imperialistas que han sido los causantes de tantos golpes de Estado en todo el mundo, donde se presentan el ejército norteamericano, ahí causa los peores males. De tal manera que en el 1961 entra el ejército a Cuba, concretamente a la bahía de Cochinos, y en donde el pueblo cubano heroicamente los rechazan, los derrotan y los sacan de ahí de terreno cubano. Y claro que en México se celebró esto en apoyo al gobierno cubano. El expresidente Lázaro Cárdenas encabezó una movilización en apoyo al gobierno cubano, y claro que la derecha de aquella época, los empresarios o burguesía, oligarquía, son los mismos, pero los mismos que siempre se han opuesto al progreso de los pueblos. No todos los empresarios, como ha dicho el presidente, no todos los empresarios son iguales. Hay, por fortuna, empresarios
honestos. Entonces, también, pues hay que decirlo también porque se le atribuye al presidente López Mateos haber mandado asesinar al líder agrario Rubén Jaramillo y también mandado reprimir a los médicos de esta época que se manifestaron porque pedían aumento salarial y en vez de darle un aumento salarial, los reprimieron. Vamos a pasar ahora con Gustavo Díaz Ordaz. Díaz Ordaz tenía la convicción de que era el único y legítimo representante de la patria. Identificaba en su persona a México, el gobierno de la nación y su historia. Su obsesión era el orden, claro, el orden como el que impuso en el 68, el orden con el ejército, el orden con ¿cómo se llamaban, Apolo, los soldados de aquella época que formó los granaderos? Ese era el orden que impuso Díaz Ordaz. Reprimió a los médicos también en 1965 de los hospitales públicos solamente por pedir mejoras de sus salarios. Alentó un motín de estudiantes para deshacerse del legítimo rector, que en aquel entonces era me parece que era el cardiólogo Ignacio Chávez, a quien consideraba como su peor enemigo. Ordenó el cese fulminante del director del Fondo de Cultura Económica, Arnaldo Orfila, por publicar el libro titulado Los hijos de Sánchez, del escritor Oscar Lewis, considerado como ofensivo para México. Claro que ahí este libro plasmó las condiciones paupérrimas en que vivía mucha gente en diferentes partes de la Ciudad de México, y obviamente que esto no le gustó porque él creía que vivíamos los mexicanos en un paraíso. A mediados de 1968, Díaz Ordaz se sentía satisfecho en materia económica, pues el país tenía la menor tasa de inflación desde 1930. Era el 2.7% anual. El crecimiento para él, bueno, así lo manifestó, era de 3.7%, el mayor desde 1921. Y es verdad que en México se percibía cierto bienestar. Yo en 1968 era yo estudiante de preparatoria. Aquí en Taxco, pues no, pues como pueblo conservador, aquí nunca pasa nada. Todo un pueblo conservador donde predominaba el Partido Revolución Institucional y luego el PAN, pues claro que todas las cosas eran normales. Lo del 68, pues no, el pueblo pasó para el pueblo de Taxco por desapercibido. Yo sí me di cuenta. No quiero decir que yo participé en eso, porque aquí en Taxco no hubo ninguna manifestación en apoyo a los estudiantes. Estábamos bien controlados porque la mayoría de los maestros de la prepa, pues todos eran priistas, a excepción de uno que yo hoy muy bien recuerdo, gratamente recuerdo al profesor Oscar Medina, maestro de historia, que ya se le manifestaban ciertos tintes de izquierda, ciertos tintes de socialista, aunque nunca lo manifestó. También se manejó entre el gobierno de Díaz Ordaz que se estaba dando una conspiración comunista para frenar, para impedir que se llevaran a cabo las Olimpiadas, lo cual era mentira. Eso no fue cierto.
Los comunistas han estado presentes en México desde, seguimos, desde 1919 que se formó el Partido Comunista. Entonces, pues, esto es lo que hoy un día deberían de recordar aquellos priistas que aplaudieron, porque no fueron todos, aquellos que aplaudieron la masacre, la matanza de 1968. La lucha de los maestros, el MRM de aquella época, la lucha de los ferrocarrileros, la lucha de los telegrafistas, lucha de los trabajadores petroleros y bueno, todo esto, desde luego que en lugar de atender las demandas de estos trabajadores, pues los masacraron. Ese fue el resultado. Uno de los hombres valiosos de esta época era, por ejemplo, Demetrio Vallejo, de los que yo recuerdo, por ejemplo, Valentín Campa, que yo tuve el honor de recibirlo aquí en la casa cuando venía con mucha gente de la universidad, andaba en campaña para la presidencia de la República, el señor Valentín Campa, que después el mismo gobierno priista lo reconocieron como un gran líder obrero de México. México era un país rigurosamente controlado. Quienes deseábamos participar, aquí esto lo dice Sergio Aguayo, repito, México era un país rigurosamente controlado. Quienes deseábamos participar en la vida política teníamos que hacerlo en alguna institución dirigida por el gobierno. Sumarnos a los escasos partidos y movimientos independientes o atrincherados en la autonomía de grupos marginales. ¿Recuerda? Sergio Aguayo, que vivió esta época. Cualquier brote de manifestación que hubiera en las calles de México, a estas personas se les acusaba como disolución social. Para esas personas, esa triple alianza, PRI, PAN y PRD, a ver si les llega estas palabras, que vean que los gobiernos opresores, casi con medidas dictatoriales de los presidentes emanados del PRI, además de represores autoritarios, allá sí se daba el autoritarismo, pero era un autoritarismo rígido, donde no permitían ningún brote de protesta en las calles por demandas justas. Yo eso sí lo recuerdo muy bien. Entonces, que no se confundan, porque dicen que López Obrador no da libertad de expresión. Carajo, sí, se dan gusto ofendiendo no solamente al presidente, sino hasta la doctora, la esposa del presidente, la han ofendido como los peores patanes. Esos que se decían ser científicos investigadores, hoy se comportan como patanes porque el dinero que se les daba a través de CONACYT se los gastaron en lujos, en comilonas, en viajes, y que yo sepa, o que los mexicanos sepamos, no han presentado esas investigaciones que como científicos que eran considerados, se chingaron el dinero en otras cosas, menos en la investigación. Bueno, para todo esto, ¿qué pedían los estudiantes del 68? Seguimos. ¿Qué pedían? En primer lugar, pedían libertad de los presos políticos, porque ya había muchos presos desde los gobiernos anteriores. Ya
la derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, desaparición del Cuerpo de Granaderos, destitución de los jefes policíacos Luis Cueto y Raúl Mendiola y del teniente coronel Armando Frías, indemnización a las familias de los muertos y de los heridos por los actos represivos, deslinde de responsabilidades de los funcionarios involucrados en actos de violencia contra los estudiantes. Exigían un diálogo público entre representantes del movimiento y representantes del gobierno, a lo cual el presidente Díaz Ordaz se negó rotundamente, se negó, no tuvo el valor, no tuvo tal vez la capacidad de haber recibido a estos estudiantes para decirles: a ver, jóvenes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que piden? Vamos a ver lo que, como decían algunos gobernantes, lo que tiene solución lo tiene, lo que no, pues no lo tiene. Pero no, este Díaz Ordaz, el más negro del PRI, se fue con esa mancha. Muchas gracias y buenas noches. Su canal, El Son Politicón de Tasco, con un servidor, el profesor Agustín Arniza Arciniega. Buenas noches.